Bien, entonces, tenemos que ver en icosanoides, ¿no? Un poquito ya hemos avanzado. Bien, entonces miren. Entonces, icosanoides quiere decir eco, verde, y icosanoides como de carbono, ¿no? Entonces, bueno, en realidad son fármacos, los que vamos a hablar son fármacos que sustituyen esas funciones o bloquean, ¿no? Todos los icosanoides están presentes en casi todas las reacciones metabólicas del organismo, ¿ya? Si queremos complicarnos un poquito, miren la cantidad de reacciones que tienen. Esto ya hemos hecho, ¿no? No me acuerdo. A esa edad nos hemos hecho, ¿no? Recuerden que ante un estímulo estresor como el de enfermedad, se libera a través de la fosfolipasa 2 el ácido araquidónico, que es la molécula precursora, ¿cierto? Y a partir del ácido araquidónico se va a producir, en conclusión, leucotrienos, prostaglandinas y trombos. Ya está. Claro que acá hay una vía un poquito más compleja, ¿no? Hemos dicho el ácido araquidónico finalmente se convierte en endoperóxidos cíclicos. Así se llaman endoperóxidos cíclicos las prostaglandinas, ¿no? Acá lo dividen prostaglandina D, E y F, ya está. Y la I también se llama prostacíclica, que son endoperóxidos cíclicos. A veces preguntan, ¿cuáles son los endoperóxidos cíclicos? Ahí está. Y al otro lado, por acción de la 5-lipooxigenasa con L, se producen los leucotrienos, ¿no? B, C, D y E. Los leucotrienos tienen que ver mucho en reacciones inflamatorias de anafilaxia y en la patofisiología del asma. ¿Qué producen, por ejemplo, a nivel bronquial? Una de las instituciones más conocidas es broncoconstricción. Entonces, hay medicamentos que van a tener, que van a inhibir esta 5-lipoxigenasa, por tanto, van a producir broncodilatación, o van a inhibir los receptores de leucotrienos. El leucotrieno se une a su receptor, ¿no? Entonces, son inhibidores de receptores de leucotrienos, los LUCATs, ¿no? Al otro lado, ¿no? Al otro lado tenemos las lipoxinas por acción de la lipooxigenasa acá, ¿no? Entonces, ya hemos visto esto era lo mismo, ¿no? Esto era lo mismo. Entonces, otra vez acá, ¿no? Acá también hemos visto, miren, el ácido araquidónico, ¿no? Con L, lipoxigenasa, ¿no? Endoperóxidos, ¿no? Hidroxiperoxiecosa tetraenoico, ¿no? Hidroxiperoxiecosa tetraenoico. Tetra significa 4. Enoicos son dobles enlaces de alquenos, ¿no? Entonces, a partir de eso se producen los leucotrienos, ¿no? Miren, aquí está, ¿no? Aquí está los... acá, ¿no? Ahí están, ¿no? Estos leucotrienos actúan sobre sus receptores. Entonces, bloqueantes o inhibidores de receptores de leucotrienos, los LUCATs, ¿no? Zafir-LUCATs, Montel-LUCATs, etc. Que son fármacos que se usan en el asma, pero, digamos, no son de primera elección. Son, digamos, ya en casos de estado refractario. Pero no en emergencias, sino en estados donde el paciente está estable, pero que no responde a la terapia de primera, segunda línea, ¿no? Y finalmente acá el sileutón, miren, acá no hay el sileutón. LUCATs sí hay, pero en Lima, ¿no? Los gringos, por ejemplo, vienen bastante como LUCATs, como Montel-LUCATs, sileutón no hay acá, pero sí en otros países, ¿no? Como se mide el sileutón, inhibe la 5-lipoxigenasa, finalmente va a inhibir la producción de leucotrienos. Uno actúa sobre receptores, inhibiéndolos, y otro actúa sobre su enzima propia que la produce, ¿no? Y al otro lado, miren, al otro ladito está el ciclo de gas. También tienen que saber de memoria, que es muy, eso lo van a ver hasta el internado, ¿no? El ciclo de la ciclooxigenasa 1 y 2. Clásicamente son 1 y 2. Sin embargo, en los libros dicen ciclooxigenasa 1, 2 y 3. La 1 es la ciclooxigenasa fisiológica, que dicen, ¿no?
porque se está dando esos procesos continuamente en el cuerpo a través del COX-1. Y la ciclooxigenasa 2 es la que se presenta en reacciones inflamatorias. Y hay otra que le dicen COX-3, que casi es la misma que la COX-2, ¿no? Entonces, ¿qué hace? La ciclooxigenasa, miren cómo producen los peróxidos cíclicos, prostaglandina G, prostaglandina H. Han visto que hay diferentes nomenclaturas, pero finalmente, a través del ciclo de la ciclooxigenasa se producen prostaglandinas, tromboxanos, ¿no? Y de esta prostaglandina, esta prostaciclina es la prostaglandina I. Recuerden, ya prostaglandina I. Y allá están los tromboxanos. ¿Qué función cumplen los tromboxanos? Como su nombre lo dice, trombo, ¿no? ¿Cómo produzco trombosis? ¿O cómo evito un desangramiento? Uno, a través de los tromboxanos. ¿Cómo hace? Vasoconstricción y agregación plaquetaria. Y lo contrario, ¿qué hacía? ¿Quién hacía? A ver, acá hay otra imagen donde les he graficado. Aquí está. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. La prostaglandina I2 con el, a ver, escuchen, por favor, con el tromboxano, miren. El tromboxano 2, como su nombre es trombosis y vasoconstricción. Y la prostaglandina I2, lo contrario, vasodilatación, ¿no? Antiagregación. Tiene un efecto procoagulante, ¿cierto? Ambos se producen en un estado de equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, tenemos fármacos, por ejemplo, acá, miren, escuchen, hay fármacos, bueno, vamos a otra vez retroceder a la otra imagen. Entonces, todo proceso metabólico puede ser inhibido, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, ¿quién inhibe el ciclo de la COX-1 y la COX-2? Los famosos antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, ¿no? No está el paracetamol, porque ya los libros dicen AINES y paracetamol, ¿no? El paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio, más es analgésico, ¿ya? Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos bloquean COX-1 y COX-2, por tanto, ¿qué hacen? Bloquean producción de tromboxanos, ¿no? Bloquean producción de prostaciclina, prostaglandina I2 y las demás prostaglandinas. Tienen un efecto entonces antiinflamatorio, porque todas las prostaglandinas, prostaciclinas, tienen que ver con los procesos de inflamación, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a retroceder un poquito la letra. Este es del otro libro, del Open Access, ¿no? ¿Cómo lo divide? Icosanoides. Así simple no lo divide. Leucotrienos, ya sabemos de dónde está originándose, los leucotrienos C, ¿no? B, C, D y E, y prostaglandinas, ¿no? Prostaglandina E, ¿no? Prostaglandina D, F, la prostaglandina I2 o prostaciclina y los tromboxanos. Ahí está la clasificación un poquito más general. Y los antagonistas, ¿quiénes tenemos? ¿Se acuerdan? Ahí está, miren, antagonistas de leucotrienos. Sileutón, Montelukast, Safilucar. Si queremos dividir estos antagonistas de leucotrienos, lo dividimos en dos. El sileutón, que inhibe la enzima, ¿no es cierto? Y el otro, los Lukats, que inhiben la unión del receptor, ¿no es cierto? Acá, no sé si están acá, a los receptores, y entonces a la enzima que produce estas sustancias, ¿no? ¿Listo? Entonces es una clasificación estructural válida. Y antagonistas de prostaglandinas, ahí está, los antiinflamatorios no esteroideos, y los otros importantes que lo vamos a ver, los famosos glucocorticoides. Aquí están, o corticosteroides o glucocorticoides. ¿Quién inhibe? Mira acá la cabeza. Fosfolipasa A2. Va prácticamente, miren, va a inhibir todo el proceso de la ciclooxigenasa, escuchen, y van a inhibir los procesos de lipooxigenasa. A ver, pregunta. ¿Qué harán entonces los corticoides si inhiben leucotrienos? En el bronquio. Broncodilatación. ¿Qué harán, por ejemplo, los corticoides ¿no? A nivel de, por ejemplo, del
los vasos sanguíneos, algunos vasos sanguíneos. Inhiben, ¿no? Bueno, en conclusión, mira, dependiendo del ciclo, ¿no? Pero básicamente el corticoide en el tiempo predispone a hemorragias. Entonces, aquí inhibe más en este ciclo. ¿Quién tiene que ver con los...? No. El trombosano, claro, está bien, inhibición del trombosano, ¿no? Claro. ¿Por qué predispone más a hemorragias? ¿Ya? Recuerden que la producción de tromboxano, prostaciclina y prostaglandina está en un ciclo, en un equilibrio en nuestro cuerpo. Ya cuando nosotros nos dan corticoides, nos dan estos medicamentos, pues van a generarse un desequilibrio, ¿no? Ya. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, efectos colaterales del corticoide. Bueno, sabemos que tiene un efecto antiinflamatorio el glucocorticoide, o sea, es un antiinflamatorio de excelencia el glucocorticoide. Porque miren que está inhibiendo la cabeza, prácticamente la fosfolipasa A2, ¿ya? Pero sin embargo, al hacer eso, puede contribuir un poco a hemorragias, ¿no? O sea, un estado anticoagulante, y puede, por ejemplo, inhibir o interactuar con otros medicamentos que van a actuar sobre esta vía, ¿ya? Entonces, después de esto vamos a hacer AINES y después vamos a hacer glucocorticoides, vamos a tomar lo mismo, entonces tienen que recordar, ¿ya? Ahí también ese es otro esquema, ácido araquidónico, es la molécula primaria, leucotrienos, prostaglandinas y los tromboxanos y otros prostaglandinas que son la D, E y F, ¿no? ¿Listo? Lo mismo, leucotrienos se produce a través del ácido araquidónico. ¿Cuál es la enzima? Con N, ¿no? 5 lipooxigenas, ¿ya? Acá miren, prostaglandina sintetasa. Hay una molécula primaria en unos libros que se llama prostaglandina H2 que da origen a la prostaciclina o prostaglandina I2. Otra prostaglandinas de E y F y los tromboxanos, ¿ya? Más de lo mismo. Ya, acá hay un término de prostanoides. Los prostanoides, cuando hablamos de prostanoides, nada más se refieren a estos: a las prostaglandinas, prostaciclinas y los tromboxanos. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Doctor, ¿qué significa prostanoide? Claro, etimológicamente significaría parecido a la prostaglandina, ¿no es cierto? Entonces, por eso incluyen al tromboxano, porque no es una prostaglandina. Pues, parecido a una prostaglandina porque tienen una estructura casi similar, por eso se llaman prostanoides. Tanto las prostaglandinas propiamente dichas, la prostaciclina y el tromboxano, ¿ya? Y miren cómo se sintetiza a partir de quién. De la membrana celular, finalmente producen ácido araquidónico y desencadena toda la reacción inflamatoria. Me he pasado, claro. Esto hemos hecho. Entonces, eicosanoides que son moléculas de 20 átomos de carbono con dobles enlaces. ¿Ya? ¿Listo nada más? Miren la cantidad de moléculas eicosanoides. No, miren, aquí está el receptor humano, ¿no? Primero, no es necesario que se lo sepan, solo para graficar, ¿no? Mira, acá hay receptores, ligandos endógenos. ¿Qué son los ligandos? Son las moléculas que se unen a su receptor, ¿no es cierto? Y estos ligandos, miren, prostaglandina de 2, E2, ¿no? Entonces, ¿en qué procesos están relacionados estos ligandos, que son en este caso los eicosanoides, al unirse a sus receptores, ¿no? Por supuesto que tienen ligandos secundarios, desencadenan una reacción metabólica. Algunos tienen receptores asociados a proteínas G, que ya lo han dicho ustedes. Otros pueden activar las vías RAS, las vías YAG, ¿cierto? Y finalmente tener un efecto. Por ejemplo, acá, ¿no? La prostaglandina T2, al unirse al receptor, que produce disminución del asma alérgica, ¿no? Aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, hipertensión, trombo. Es un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, a la prostaglandina E2, que se une a su receptor. Disminuye la carcinogénesis del colon. Miren, las prostaglandinas E2, otra vez E2 con sus diferentes tipos de receptores. Miren, tiene que ver con la inflamación cutánea aguda, disminuyéndola. Otros aumentan la respuesta inflamatoria intestinal, inmune. Entonces, tienen que ver con procesos de inflamación. Unos aumentan y otros disminuyen. Entonces, procesos de inflamación, ¿a qué nivel? A todo nivel: intestinal, cardíaco, bronquial, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con la patología del asma. Acá miren,
¿no? Algunas prostaglandinas, como la F2 alfa, ¿no? Disminuye la presión arterial basal, disminuye la arteriosclerosis. Dependiendo del receptor, tiene que ver mucho con a nivel cardiovascular. Miren, aumenta el tiempo de sangrado, por ejemplo acá, ¿no? Etcétera. Disminuye la artritis inflamatoria, aumenta la colitis, etcétera, etcétera. Todos estos procesos metabólicos tienen que ver las prostaglandinas. Por eso estamos estudiando los fármacos, ¿ya? Casi todas las células producen ¿no? prostaglandinas, excepto algunas células como los glóbulos rojos, ¿ya? Nada más. Miren, en conclusión, ¿cuáles son las ¿no? pueden ser hormonas, o sea, cantidad de, ¿no? Ahí está, es un resumen sobre cuál actúan los glicosanos. Respuesta inflamatoria, ¿no? Por ejemplo, en el caso del embarazo, ¿por qué se contrae el útero? Todos son glicosanos, ¿no? En este caso prostaglandina. Reacciones anafilácticas, por ejemplo, cuando uno le da una pastilla o hace una reacción anafiláctica o anafilactoide, también tiene que ver eicosano, ¿no? Sobre todo los, ¿quiénes? Los leucotrienos, ¿no? Tienen que ver con la producción del dolor y la fiebre. Claro, las prostaglandinas producidas en el hipotálamo tienen que ver mucho con el aumento de temperatura. Regulación de la presión sanguínea, ciclos de hipertensión, inducción de la coagulación de la sangre, control de varias funciones reproductoras, como la inducción del parto. Inducción del parto, prostaglandina E. ¿Ya? Por eso hay un fármaco que va a bloquear, ¿no? Regulación del ciclo del sueño y vigilia. También tiene que ver con los eicosanoides, con esas moléculas, ¿no? Entonces, finalmente los eicosanoides que son mediadores biológicos, punto. Ahí está sobre los cuales, las vías metabólicas sobre las cuales actúan y hemos hecho. Esto es lo mismo. Bien, tienen casi una estructura similar, excepto aquel que es el factor activador de plaquetas, que lo vamos a tocar en otro tema, ¿ya? ¿Qué más? Ahí está, es lo mismo, solo de otro libro, ¿no? Las mismas vías. Ahí está, este es de Goodman. Lo mismo, miren, todas las prostaglandinas con sus, ¿no? con sus receptores. Los ligandos serían las prostaglandinas, ¿no? Los tromboxanos, los leucotrienos, ¿no? Y con sus receptores, y tiene un efecto, ¿no? Tiene que ver, miren, con todo: ovulación, hipertensión, resistencia a pirógenos, asma, trabajo de parto, miren, trabajo de parto, respuestas trombóticas, arteriosclerosis, fibrosis cardíaca, bueno, cantidad, ¿no es cierto?, de efectos que pueden haber con estos glucosamines, ¿no? Acá, no, acá no. Ahí está, miren, este es de otro libro, miren cómo acá dividen lo que les había mencionado. Acá lo dividen en dos, una COX-1 constitutiva y la COX-2 lo dividen en dos, una COX-2 constitutiva y una COX-2 inducible. Bueno, pues no, menciona COX-1 y COX-2. COX-1 sería la constitutiva o la fisiológica y la COX-2 sería la inducible, o sea, la que se induce en procesos de inflamación. Normalmente la fisiológica es la vía de la COX-1. Entonces vamos a la COX-1. La COX-1, que es constitutiva, se le dice, ¿no? Propiamente dicha, constitutiva, propiamente dicha, COX-1. Y acá dividen a la COX-2 tanto en constitutiva y inducible. O sea, puede haber una COX-2 que sea también fisiológica por un lado y otra, que por excelencia, la COX-2, la inducible, que se sintetiza por reacciones de inflamación. Entonces, miren, casi también como COX-1 constitutiva, ¿no? Ahí está. ¿Qué hacen a nivel gastrointestinal? La vía de la COX-1 es importante. Citoprotección, ¿ya? Por eso hay una prostaglandina que se usa para úlceras gástricas, ¿no? El misoprostol.
Misoprostol se usa en Estados Unidos para úlceras gástricas. El misoprostol es una prostaglandina análoga a la prostaglandina E, ¿ya? El misoprostol. ¿Qué se usa? Aprovechan la acción constitutiva de la COX-1, ¿no? Y produciendo citoprotección gástrica. Por eso lo usan, por ejemplo, los americanos usan como gastroprotector. Sin embargo, está contraindicado este misoprostol en embarazadas. ¿Por qué? Porque induce al trabajo de parto, aborto, ¿no? Es una prostaglandina que se va al útero y empieza a producir contracciones, empieza en el cuello uterino a producir maduración cervical, dilatación y finalmente abortos, ¿no? Entonces, ¿se usa el misoprostol? Sí, se usa. Acá en Perú no se usa mucho como protector gástrico, se usa más para inducción del trabajo de parto. ¿En qué caso se usa para inducción del trabajo de parto? Por ejemplo, parto prolongado, ¿no? Cuando está prolongándose, le ponen misoprostol oral al final, estimula la contracción de fibras uterinas, madura el cuello. Una acción principal del misoprostol es que la maduración del cuello cervical. O sea, esa misma maduración del cuello cervical rompe las cadenas de glicosaminoglicanos y toda esa ruptura de glicosaminoglicanos hace que se desencadene una reacción en cadena para la estimulación de la contracción uterina. Es bien interesante, ¿ya? No lo hace incluso directamente la contracción uterina, sino que a nivel del cuello cervical rompe esos puentes y la ruptura de esos puentes glicosaminoglicanos en el cuello cervical desencadena como respuesta una contracción uterina, ¿no? ¿En qué otros casos tenemos también que pueden usar el misoprostol? ¿En qué caso yo quiero que boten el producto, ¿no? Por ejemplo, cuando son abortos incompletos, aborto incompleto, embarazos prolongados, ¿no? Etcétera. Ahora, puede ser vía oral o vía vaginal, ¿ya? Pues recuerden, pero también tiene un efecto citoprotector, ¿ya? ¿Qué más? La COX-1, a través de la COX-1, a nivel de plaquetas, induce al tromboxano 2 a la agregación plaquetal, vasoconstricción y agregación plaquetal, ¿no? Y en el riñón, es muy importante, aumenta el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo en la nefrona, ¿qué pasa? Aumenta la diuresis, ¿ya? Eso, por favor, recuerden. Entonces, ponga usted en el examen 5 ejemplos del ciclo de la COX-1. Ahí está, ¿no? Ahora, acá en este libro lo divide la COX-2 en tanto constitutiva como inducible. La inducible es la que se produce por reacciones de inflamación, de estrés, ¿no? Y miren, la COX-2 inducible y la constitutiva. La constitutiva, ambas COX-2 producen prostanoles. Prostanoles, ¿a qué nos referíamos? Prostaglandinas, tromboxanos, prostaciclina, ¿no? O prostaglandina I2, ¿ya? Entonces miren, acá cuando se induce la COX-2 tiene que ver con que, por ejemplo, acá en el riñón, otra vez aumento del flujo sanguíneo, aumento de diuresis, aumento de la prostaglandina I2, acá, miren, tiene que ver con procesos de inflamación. Acá está bien interesante, miren, la prostaglandina I2 en la artrosis, ¿no? Artrosis, en la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, un tratamiento para artritis reumatoide, ¿qué será? Un fármaco que va a inhibir la COX, el ciclo de la COX-2. También en la artritis reumatoide se usan pues antiinflamatorios no esteroideos. Por supuesto que no es el pilar del tratamiento, pero sí es para el manejo del dolor, ¿no? Cáncer de colon, etc. Entonces, miren, ¿quién inhibe el ciclo de la COX, tanto COX-1 como COX-2? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Bueno, en este libro otra vez ponen AINES no selectivos y selectivos. AINES no selectivos tenemos todos los que conocen: naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco,
etcétera, metamizol, que son AINES, anticonvulsivantes no esteroideos, y que van a inhibir tanto la COX-1 como la COX-2. Entonces, pregunto, si el AINE, si el antiinflamatorio no esteroideo tipo, por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, metacina, naproxeno, que ustedes se toman, va a inhibir la COX-1, porque no es selectivo, tanto COX-1 como COX-2 van a ser inhibidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a producir a nivel del tracto gastrointestinal? Hemorragia o úlceras gástricas. ¿Por qué? Porque vas a bloquear la acción citoprotectora de estas prostaglandinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso a veces dan en los pacientes AINES cuando usan de manera crónica o también de manera asociado a un IBP, a un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol, ¿no? Entonces, miren, ¿qué va a hacer el AINE? Ahí te pregunta para los que gustan nefrología, todo esto, ¿no? ¿Qué hace el AINE? ¿Aumenta flujo o disminuye flujo? ¿Y aumenta? El aumento del flujo sanguíneo se da por la COX-1 constitutiva normal fisiológica. Si bloqueo ese proceso con el AINE, ¿qué voy a producir en el flujo? De la nefra disminuye. De tal ahí que los AINES, ¿qué son? Nefrotóxicos. Entonces, cuando ustedes hacen interconsulta nefrología, les ponen evitar nefrotoxicos, evitar AINES, justamente. ¿Por qué? Porque disminuyen el flujo sanguíneo a nivel de la nefro. ¿Ya está? Entonces, cantidad de aplicaciones clínicas podemos tener acá, ¿no? Y hay otros AINES que son no selectivos, que o sea, tanto inhiben la COX-1 como la COX-2, pero hay AINES que son COX-2 selectivos, los COXIF, celecoxib, ¿no? Heterocoxib. Entonces, ¿qué hacen? Solo van a inhibir sobre todo la COX-2 inducible. ¿Y qué hace la COX-2 inducible? Tiene que ver con la artritis, entonces se da tratamiento para la artritis también. Entonces, tiene un efecto antiinflamatorio. Ahora, los COXIF, que son selectivos de COX-2, y los AINES, ¿tienen efecto antiinflamatorio? Sí, tienen efecto. Paracetamol tiene, no tiene efecto antiinflamatorio. Por eso el paracetamol no se considera AINE. ¿Ya? ¿Listo? Ahí está. Entonces, las ciclooxigenasas, ya hemos visto, COX-1 es la normal, la fisiológica. La COX-2, algunos lo dividen en COX-2 constitutiva fisiológica y la COX-2 la que se expresa por reacciones inflamatorias, y acá otra vez COX-3. Conclusión, nosotros nos quedamos solo con COX-1 y COX. Aquí están todos los mecanismos que estamos viendo, que ya se les he resumido, ¿no? Ahí está. Para temas de examen, por favor, estas prostaglandinas. Ya, este cuadrito, este es del Lab Today, miren, vamos a agrandar un poquito, no sé si se ve atrás, no sé si ve, la verdad no veo. Ahí está. Los clásicos, prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. Entonces, miren, vamos por los tromboxanos, que es facilito. Parece difícil, pero o sea, ya vamos a resumir, ¿no? Los leucotrienos, ya, B4, C4, D4. Nos vamos acá, a ver. Leucotrienos, ¿qué producen en el tono bronquial? La mayoría de leucotrienos aumentan el tono broncoconstricción, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué hacen a nivel, recuerden que los leucotrienos tienen que ver con reacciones de anafilaxia, reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, ¿no? Entonces, en las reacciones alérgicas hay migración justamente de estos, hay una quimiotaxis de leucocitos. Cuando hay el asma severo, cuando alguien tiene asma acá, bueno, entonces sí, ¿no? En el asma hay broncoconstricción, ¿no es cierto? Y aparte hay una hipersecreción mucosa, ¿no? Bastante secreción. Y aparte hay una quimiotaxis de leucocitos. Entonces, ¿qué tiene que ver en esa quimiotaxis que vayan todos los leucocitos de esa zona para desencadenar una reacción inflamatoria, una reacción de anafilaxia? Los leucotrienos, ¿ya? A nivel del tono uterino no tiene nada que ver los leucotrienos, no van a estimular la contracción uterina, no hay eso. A elevación plaquetaria casi nada tienen que intervenir los leucotrienos, ¿ya?
En lo que sí tienen que intervenir los leucotrienos, como acá dice, miren, tono vascular. ¿Qué hace con el tono vascular? Es 50-50, unos aumentan y otros. Lo que sí, sine qua tiene que ver mucho con el tono bronquial. La mayoría aumenta el tono bronquial, broncoconstricción y quimiotaxis de leucocitos. Ya está. Entonces, si les pregunto, ponga dos funciones de los leucotrienos, ahí está, ¿no? En el sistema respiratorio, pongo. Ahora nos vamos a los tromboxanos. Trombo hace relación a qué? A una plaqueta, trombos, ¿no? A agregación plaquetaria y además a qué? A vasoconstricción. Entonces nos vamos acá. ¿Qué hacen los tromboxanos? A2, en este caso el A2, el más estudiado es el A2. ¿Ya? En el tono vascular, ¿qué hace? Aumenta, pues, si produce vasoconstricción, ¿no? ¿Qué hace con el tono bronquial? También aumenta, ¿ya? ¿Qué hace con el tono uterino? También aumenta, tiene que ver también con la contracción uterina. ¿Y qué hace finalmente con la agregación plaquetaria? Agregación plaquetaria. Entonces, miren, aumenta el tono vascular, aumenta el tono bronquial, aumenta el tono uterino y aumenta la agregación plaquetaria, ¿no? Tromboxanos. ¿Y qué medicamentos tenemos que bloquear los tromboxanos? Uno de ellos es la aspirina. La aspirina, la famosa aspirina, la ácida salicílica. ¿Qué hace? Inhibe al tromboxano 2 puntos, entonces ¿no? Disminuye la agregación plaquetaria y produce un efecto anticoagulante, ¿no? Pero miren, que también inhibiendo el tromboxano 2, ¿qué más podría hacer? ¿No? Ahora, las prostaglandinas, ¿qué hacen? Tienen diferentes mecanismos. Por ejemplo, vamos a la prostaglandina E2. E2, que me interesa es el tono vascular. ¿Qué hace? Disminuye. ¿El tono bronquial? Disminuye. Pero miren la prostaglandina I2 o prostaciclina. ¿Qué hace en el tono vascular? Disminuye. Tono bronquial, disminuye. Tono uterino, disminuye. Y agregación plaquetaria, disminuye. Todo lo contrario del tromboxano A2. Entonces ya tenemos de los leucotrienos, ya tenemos de los tromboxanos, ya tenemos de la prostaglandina I2 y una miserere de las prostaglandinas E2 y F2A. ¿Ya? Listo. Es más de lo mismo, solo es la letra. Aquí está escrito. Por ejemplo, ¿qué medicamentos, qué fármacos tenemos de aplicación clínica? Los prostanoides, tanto prostaglandinas, prostaciclina y tromboxanos. Por ejemplo, ginecológicas obstétricas, ¿qué les he dicho? El gemepros o misoprostol, que es un análogo estable de la prostaglandina E. Ahí no, ¿ya? ¿Qué hace? Uno, estimula la modulación cervical y la contracción uterina, ¿no? Término del embarazo, abortos, bueno, también se usa de manera clandestina en abortos, para abortos, ¿no? Entonces, tener cuidado con este medicamento, te venden como receta médica, aunque en el Perú esto viene en cajas todavía, ¿no? De manera clandestina, ¿ya? Inducción del parto, dinoprostol o misoprostol es lo mismo. Hemorragia postparto, carboplos. También hemorragia postparto se usa el misoprostol. ¿Por qué? Estimula la contracción. Cuando hay hemorragia postparto, sangre del útero, antes de sacar el útero, ¿qué hay que hacer? Masaje. Y también les dan prostaglandina, en este caso misoprostol, para estimular la contracción. Aparte de eso, ¿quién más estimula? Oxitocina. Entonces, ¿qué es masaje cardíaco? Oxitocina, que se va a los receptores de oxitocina en el útero para contracción uterina, y las prostaglandinas como el misoprostol o dinoprostol, ¿ya? A nivel cardiovascular, gastrointestinal, que producía el misoprostol, citoprotección, evita úlceras gástricas, y es de elección en los americanos. Acá no solemos, acá se usa IBPs. A nivel cardiovascular, ¿qué se usa? Aquí está, miren, el alprostadilo, que mantiene la permeabilidad del conducto arterioso. ¿Se acuerdan del conducto arterioso en los recién nacidos?
A veces en algunos casos se tiene que mantener permeable ese conducto arterioso debido a que tienen hay una alteración en el circuito cardiovascular de los recién nacidos. Para mantener permeable ese conducto arterioso, porque normalmente se tiene que cerrar, ¿no es cierto? Pero para mantener permeable en algunos casos, patologías circulatorias neonatales, se usa el alprostadilo, que es una prostaglandina E1, ¿ya? Acá, en hipertensión pulmonar primaria, pregunta de examen, epoprostenol. ¿Qué hace en hipertensión pulmonar primaria? Epoprostenol. Así como hay una hipertensión arterial de las arterias, hay una hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar, ¿cómo genera hipertensión pulmonar? Vasoconstricción, pues, ¿no? ¿Qué hace este fármaco, el epoprostenol? Disminuye la vasoconstricción pulmonar, ¿ya? Y se usa en hipertensión pulmonar primaria. Y acá finalmente el más preguntado en aplicaciones oftálmicas, el latanoprost, ¿no? que se usa en glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Donde en gotitas abre y finalmente todo el humor se desagua, ¿no? Para disminuir la presión intraocular. No se olviden misoprostol, odinoprostona, carboprost, no se olviden del alprostadilo, el epoprostenol y el latanoprost, ¿ya? Ahí está. ¿Esta es otra imagen? Sí. Doctor, el cuadro anterior, menciona que la prostaglandina E a bajas concentraciones produce contracción uterina, por altas contracciones produce lo contrario. ¿Cómo se da eso? Eso se da por receptores, ¿ya? Hay un concepto de saturación de receptores, ¿ya? Pero clásicamente la prostaglandina E va a estimular la contracción uterina, ¿ya? Es lo que dicen los libros. Ya, entonces vamos acá, muy buena pregunta. Vamos acá, acá está otra vez un resumen, ¿no? Tromboxálanos, prostaglandina I2. ¿Qué son los glucats? ¿A qué nivel actúan los glucats? Inhibición de los receptores de leucotrieno, ¿ya? Los corticoides actúan inhibiendo fosfolipasa A2 y también el ciclo de todos los ciclos del ciclo oxigenase. Esto ya hemos visto. Acá está, miren, acá sí está ejemplificado de manera mejor esto. Los receptores de leucotrieno se llaman los receptores CITS. CITS1 y CITS2. ¿Quiénes son antagonistas de los receptores de leucotrienos o antagonistas de los receptores CITS? Esto viene en los STEP de Estados Unidos, ¿no? Antagonistas de los CITS o de los SILT, ¿no? Los LUCAS, Safilucat, Montelukast. Estos fármacos, los LUCAS, se usan, vamos en patología, farmacología del sistema respiratorio, se usa no de primera opción, pero sí en asma que, digamos, no responde a los fármacos de primera y segunda, pero en casos de cronicidad, no en casos de emergencia, ¿no? Safilucat, Montelukast no se usa en casos de emergencia. En casos de emergencia por asma o estatus asmático se usan los inhaladores, ¿no? Los beta-2 agonistas, que son broncodilatadores de acción rápida. En cambio, los LUCAS se usan en casos de refractariedad, pero en pacientes estables, que no sean emergencias, ¿no? Listo. Ahí está el sileutón. ¿Qué hacía el sileutón? Inhibe 5 lipooxigenas. Entonces ya estamos más o menos más de lo mismo. Acá está, miren, es del UpToDate, antiguito. Por ejemplo, la guía del WHO del 2022 y la FIGO todavía del 2017, solo para mencionarles, ¿no? Cómo usan el misoprostol, ¿no? Acá está el misoprostol, por ejemplo, menos de 12 semanas y más de 12 semanas. Menos de 12 semanas, ahí está, miren, la dosis de misoprostol menos de 12 semanas, sublingual, 800 microgramos cada 3 horas por 2 a 3 dosis. O intravaginal o bucal, 800 microgramos cada 3 a 12 horas por 2 a 3 dosis, ¿no? Entonces, si les preguntamos cuál es la vía por la que se usa el misoprostol, puede ser sublingual o intra,
vaginal, ¿ya? Los ginecólogos, ¿qué hacen? Usan pues por vía oral y por vía vaginal, ¿ya? Y más de 12 semanas, aquí está, miren, dependiendo, por ejemplo, a las más de 28 semanas que se quieren terminar el embarazo, a las más de 28 semanas intravaginales, igual o bucal, da lo mismo, 100 microgramos cada 6 horas, ¿no? Entonces, ese misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E, ¿no? Desencadena maduración, sobre todo maduración cervical. Esa maduración cervical va a desencadenar unas reacciones inflamatorias en todo el útero y finalmente va a generar estímulo de la contracción uterina, ¿ya? No se olviden, entonces puedes usar vía intravaginal, sublingual o bucal, ¿ya? Esto ya hemos visto esto. Ahí también miren, hay artículos donde, en ginecología donde se usa el misoprostol oral, administración oral versus administración por vía vaginal. A ver, ¿dónde alcanza más el pico? Ambos alcanzan el pico. Han hecho farmacología 1, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con eficacia, ¿no? Ambos alcanzan un pico, ¿no? Solo que una vía tarda un poco más y la otra vía es un poco más rápido, pero también su efecto dura menos. En cambio, en la otra vía, su efecto se mantiene un poco más. Entonces, según este gráfico, que es ya del 2004, Federal Today, ¿no? Como refieren como bibliografía, es antiguito. ¿Qué vía sería, digamos, la ideal? Ambas, ¿no? Por eso dan vía oral y vía, porque una vía oral tú le pones y va a llegar a un pico rápidamente. Pero si le pones vía vaginal va a demorar, pero se va a mantener el efecto en el tiempo, ¿no es cierto? Hay una diferencia, ¿no? Entonces, acá hay minutos, ¿a los cuántos minutos la vía vaginal actúa? Casi a la hora, ¿no? En caso de una emergencia, en una hora. ¿Ustedes han visto sangrar el útero alguna vez? Si es que ven, muchas veces sangra como caño, o sea, si tú no actúas en segundos, esa paciente se muere, ¿no? Sangra como caño. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? A veces se desesperan, ¿no? Tienes que apretar el útero, ¿no? Haces puño y aprietas. Así, aprietas, fuerte aprietas, ¿no? No va a dejar eso. En tu serum, así, estás sangrando, aprieta, todo lo que puedas apretar. Es como un vaso, pues. Un vaso está sangrando, tienes que apretar, ¿no? Compresión, claro que hay técnicas, ¿no? Tienes que meter la mano, oprimir, ¿no? Entonces, bueno, pero se usa, ¿no? Miren, y la vía oral, ¿a los cuántos minutos más o menos llega a su pico? Poquito, ¿no? 5, a ver, 60, a ver, 60, 10, 15, 20, 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Aparte de eso, estás haciendo masaje, aparte de eso, estamos usando oxitocina, ¿no? Y si no resuelve con eso, ¿qué hay que hacer? Histerectomía, sacar el útero, ¿no? Que está sangrando. Una histerectomía te dura 10, 15 minutos, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas mujeres, por ejemplo, hacen hemorragia postparto y otras no? Otra vez va a nivel de receptores, ¿no? Algunas tienen muchos receptores para oxitocina, entonces yo le pongo oxitocina, ese útero se corta. Otras de repente no tienen muchos receptores para oxitocina y así le pongo oxitocina, es como si le pusiera agua. Nada, no le hacen ningún efecto. Lo mismo pasa con el misoprostol, algunas responden más rápido que todo eso. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué hay esa diferencia? Eso tiene que ver a nivel de receptores y eso, ¿cómo se llama? Farmacocinética y farmacovigilancia. ¿Listo? Nosotros vamos a pasar. Los tromboxanos, ¿qué producían? Ya, aumentan prácticamente todo, el tono vascular, tono uterino, ¿qué más? Vasoconstricción y agregación plaquetaria. Hay varios tromboxanos, acá hablamos del tromboxano A2, ya esto es más de lo mismo. Ya, ¿quién lo produce? Tromboxanos, las plaquetas. Ahí está, es más de lo mismo, ya hemos visto esto. Leucotrienos, hay C4, D4 y E4. Ya está, hemos visto cómo tiene que ver con las reacciones de anafilaxia. En las reacciones de anafilaxia, ¿qué cosa hay clínicamente?
clínicamente? RAS, tiene que ver con el RAS. ¿Qué más hay en las reacciones de anafilaxia clínicamente? RAS ha dicho, ¿no es cierto? ¿Qué más hay? Temblor, pues ya puede ser, ya, también tiene que ver entonces. Hipersecreción bronquial, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué tal? Es el efecto, ¿no? ¿Qué más? Broncorrea, ¿ah? Aumenta la temperatura, por eso tiene que ver lo menos en una de las prostaglandinas, ¿no? Taquicardia, sudoración, ¿qué más? Ya, pues en casos ya muy severos hay hipoxia, cianosis, edema de labios, edema de párpados, edema de... ¿No han visto nunca? Un paciente que con reacción alérgica se desmatiza la lengua, la boca, los ojos, ¿no? Y luego un poquito la vía respiratoria, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con esos procesos, los leucotrienos, ¿no? Acá dice aumento de la permeabilidad capilar, o sea, los capilares tienen un epitelio simple, ¿no es cierto? Bien pegadito y se van separando. ¿Y qué produce? Una extravasación de líquido del intravascular hacia el intersticio y produce edema. Edema de miembro, edema de labios, boca, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que ver mucho con reacciones de hipersensibilidad. ¿Y qué células o qué término está relacionado a la hipersensibilidad? La quimiotaxis. Entonces, quimiotaxis, reacciones de hipersensibilidad, edemas, leucotrienos, ¿no? Ahí están los leucotrienos, ya hemos hablado. Vamos a hablar de leucotrienos. Es más de lo mismo, solo que se ha resumido, ¿no? Zafir Lucas, aquí está, miren, los Lucas. Estos no son de uso común acá, los Lucas no hay, seguro no he visto incluso. En Lima sí hay, en Revaliate, en Menara, pero los americanos sí usan los Zafir Lucas, bastante, ¿ya? Porque ellos sí tienen asmas así de difícil control, ¿no? Difícil control, ¿no? Son polimericados los extranjeros, ¿no? Aquí están, miren, otra vez, ¿cómo se llaman los receptores de leucotrienos? Los CITs, LTO, receptores de leucotrieno 1, 2 y 3, ¿no? Hay varios leucotrienos, ¿no? ¿Y quién inhibe la unión de los leucotrienos con sus receptores? Los montelukast, zafirlukast, estas son las dosis. Miren acá, beneficios de los leucotrienos, de los inhibidores de leucotrienos en el asma, por ejemplo, en las semanas. Terapia activa con inhibidores de leucotrienos versus placebo, ¿ya? ¿Quién es mejor? La terapia activa. ¿Qué cosa mejora? ¿Qué significa esto? Ustedes han hecho gracias a FEV1. FEV1, ¿qué significa? Volumen de presión expiratoria el primer segundo, ¿no? O sea, tú tienes que, ¿no? Tomas el primer segundo y no sé, te toman como una especie de espirometría. Entonces, ¿qué mejora? Justamente el FEV1 mejora con el tratamiento de los antileucotrienos, ¿ya? En el asma. Aquí está, miren un resumen, no sé si se resumen, tiene que ver mucho, miren, hay hartas, ¿no? Hartas indicaciones, ¿no? en este caso de los icosanoides, ¿no? Ahí vamos al misoprostol. A ver, misoprostol, ¿qué dice? Contraindicado para uso en mujeres embarazadas. ¿Está contraindicado en mujeres embarazadas? Sí, pero siempre y cuando no haya una indicación médica, porque sí se usa, pues. ¿Para qué? Por ejemplo, para terminar el embarazo, para inducción del parto, por ejemplo. Para inducción del parto no van de frente a oxitocina. ¿Qué se pone primero? Misoprostol, ¿no? Madura un poquito el cuello cervical, tiene que llegar a una cierta medida el cuello y recién ponen oxitocina, no antes, sino tendría que... Con un cuello cerrado no puedes iniciar oxitocina, productas hiperestimulación uterina, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Se usan los gringos como protector gástrico, ¿no?
Es más de lo mismo, ya. El latanoprol ya hemos visto, el rimopros, carbopros. Listo. Ahí está. Este solo para mencionar el nombre genérico del misoprostol es el famoso Cytotec, ¿ya? Cytotec se encuentra como Cytotec. El otro nombre del Montelukast, el Singulair, ¿ya? Con ese nombre vienen los extranjeros, ¿ya? Nada más. Esas preguntas ustedes lo repasan, van a venir algunos en el examen, ¿ya? Esos son de los STEM, miren, aquí está un resumen, ¿no? Esos libros del STEM de los americanos sí son bien concisos, ¿no? Ya, ahí está el proceso, todo esto es el proceso, solo este cuadro. Ahí está. ¿Listo? Ahí tienen Silutón, ahí tienen glucocorticoides, ahí tienen los antiinflamatorios no esteroideos, los COX-2, que son selectivos de la COX-2, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos que inhiben COX-1 y COX-2, los glucocorticoides que van a la cabeza. Entonces, el glucocorticoide a nivel gastrointestinal, ¿qué produce? Predispone a úlceras. Y a nivel sanguíneo, hemorragias. Si produce hemorragias, disminuye el efecto de ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, de los anticoagulantes, por ejemplo, ¿no? Puede interactuar potenciando el efecto de otros fármacos. Por ejemplo, si el glucocorticoide predispone a hemorragias y si toma warfarina, la warfarina también produce hemorragias, ¿no es cierto? Pues más hemorragias. Sileutón que produce con L, sileutón 5 lipooxigenas. Y los bloqueantes, finalmente acá, de los receptores de leucotrienos, aquí está, yo no me voy a inventar los Lucas, así lo dice este libro, ¿no? Los Lucas, ¿no? Zafir Lucas, Monte Lucas. Ahí está, miren, prostaglandinas, todo esto es. ¿Listo? Leucotrienos, ahí está. ¿Listo? Entonces, creo que iba a venir a encuestar a una de sus compañeras y a ver si